Bueno, bienvenidas. Gracias a Latina y a Yani particularmente, porque la verdad es que me parece hermosa la posibilidad de hablar de comunicación en un ámbito donde por lo general no sé si es tan común. Y la verdad es que soy una convencida de que cuando uno tiene lindas ideas, si puede encontrar la mejor manera de comunicarlas, hace que eso tenga una amplificación mayor. Así que yo soy licenciada en comunicación social, soy periodista y acompaño como coach a muchos speakers en distintos momentos de sus carreras donde o tienen que presentar proyectos o tienen que participar en congresos o tienen que preparar una charla con distintas características. Así que algo de todo ese aprendizaje vamos a compartir hoy acá en esta charla, en este taller que habla de cómo dar una charla inolvidable. Les vamos a compartir con Yani a través de el chat un drive, un documento compartido en el que lo primero que le vamos a pedir a ustedes, yo lo voy a compartir para que lo vayamos viendo, pero ustedes lo pueden abrir apenas ahora Yani lo comparta ahí en el chat, es que se presenten y que nos digan. Acá van a encontrar un montón de material que vamos a estar trabajando juntos, juntas acá. Que nos digan el nombre, si trajeron alguna idea de alguna charla que a ustedes les toque dar, puede ser un proyecto que tienen que presentar, puede ser una tesis que tienen que presentar, puede ser una charla por corta o grande o extensa que necesiten, lo podemos trabajar acá juntos a medida que vayamos viendo todo el proceso de la charla. Si alguna vez dieron una charla y cómo les fue, si les gusta, si no, si los preocupa o puntualmente si hay algo ahí que nos quieran compartir. Pusimos como ejemplo nuestra experiencia, la de Yani y la mía como para darles el ejemplo, pero ustedes pueden escribir ahí lo que quieran. Les vamos a dar unos minutitos para que puedan ingresar y nos ponen el nombre, la idea de la charla, si alguna vez dieron alguna y cómo les fue. Gracias, Ceci, por prender la cámara. Es muy lindo verlos. Bueno, yo les voy a dar unos minutitos ahí mientras ustedes escriben y voy a empezar a compartir la presentación que tenemos preparada para hoy. ¿Se ve bien? ¿Nada lo tapa? ¿No hay nada que esté molestando? Bien, perfecto. Bueno, creando y dando una charla inolvidable. Hoy tenemos que irnos con esa capacidad de esta reunión y de este encuentro en donde nos vamos a dar cuenta que todos podemos comunicar. Y la primera pregunta, desde donde vamos a partir juntas, es si existe una fórmula para una buena charla. ¿Existe una fórmula armada, una fórmula que siempre se puede aplicar? ¿Qué creen ustedes? Pueden escribir en el chat. Pueden poner sí, no, pueden argumentar como quieran. ¿Qué piensan? Pueden abrir micrófono también si quieren, ¿eh? Varias fórmulas en vez de una. Bien, puede ser. ¿Será matemática esto? ¿O vendrá de otras áreas? Si están escribiendo en el chat, Yana, vos si podés leerme porque yo no lo veo, ¿eh? Acá ya han más o menos eh, escrito ahí en el... En el documento compartido, Sí, perfecto. así que... Bien, genial. Les mm, damos tiempo. Les sí, pedimos sí, muchas sí. cosas todas juntas. Bueno, acá hay cosas interesantes, por ejemplo, pensando en la fórmula, ¿no? A ver, Por ejemplo, que hay una cuestión de los nervios ahí, un poco compartida. Tratan de practicarlas con un guión, por ejemplo. Eh, este, Acá no traen una idea de charla, pero alguna cosita en mente tienen, así que bueno, para mí va a estar perfecto. lindo. Genial. Eh, este, y bueno, hay experiencia en dar charlas, algunas personas hasta como docentes, así que también. ¿Cuánto Bien. trabajo?
Perfecto. Bueno, vamos a ver si existe una fórmula para una buena charla. Vamos a buscar una respuesta en una persona que si bien hoy está como muy usado y la verdad es que las charlas TEDx han un poco como cansado porque hay ahí como una idea de que sí o sí hay una fórmula para utilizar y no siempre me parece que se puede aplicar a todos los contextos y a todas las personas, hay una hay un primer comienzo de las charlas TEDx que tiene que ver con este concepto que les voy a compartir ahora, que me parece el más interesante, que tiene que ver con cuál es la primera tarea de un orador, de alguien que quiere contar algo. A ver, escuchemos. Bueno, ahí está. Una idea. Si uno tiene una idea para contar, no hay una fórmula secreta o una única fórmula. Vamos a tener que nosotros diseñar nuestra propia fórmula para poder contar esa idea. Yo le agrego a este concepto de Chris Anderson que es conocer de lo que vamos a hablar. No hay nada que nos dé más tranquilidad, que calme nuestros nervios y que nos deje tranquilos antes de hablar que conocer la temática. Si uno sabe de lo que va a hablar, si uno se preparó, si uno practicó, todo lo demás se va a poder manejar porque sabemos de lo que hablamos. Y vieron que muchas veces nos pasa que cuando nosotros pensamos una idea en la cabeza es maravillosa y que después cuando la queremos enunciar o contársela a alguien no suena tan maravillosa. Bueno, hoy vamos a tratar de aprender el proceso para que esa idea que yo tengo en mi mente, que yo la sueño y me parece hermosa, se transforme en una charla tan linda como la idea que yo tuve, porque se puede hacer. Pero si no tengo las herramientas o la capacidad para hacerlo, se diluye mi idea o se diluye mi proyecto. Entonces, lo que vamos a intentar hacer hoy juntas es armar nuestra propia fórmula. Vamos a armar un esqueleto y después cada uno de ustedes va a llenar con lo que necesite esas partes de la fórmula. Tenemos el primer elemento, la idea. ¿Cuál es la idea que quiero compartir con mi audiencia? ¿Cómo la encuentro? Me dirán ustedes. Qué fácil, una idea. Pero yo cómo encuentro la idea que quiero compartir. ¿De qué manera voy a darme cuenta de que esta es la idea principal que yo quiero y necesito compartir? Bueno, vamos a ir haciendo todo un proceso con una guía de trabajo, yendo desde lo que conozco a lo que no conozco. Vamos a empezar con todos los datos que sabemos y vayan pensando si ustedes tienen que trabajar en algo en estos conceptos. Miren qué fácil empezar a llenar y sentir que tenemos un montón de información que ya manejamos. ¿Dónde vamos a participar? En un evento, en un encuentro, en mi trabajo, con gente que conozco, con gente que no conozco. ¿Cuándo va a ser ese encuentro? ¿Cuándo es la fecha del evento? Esto me va a dar la capacidad de ordenarme en el tiempo porque sepan esto, una buena charla lleva tiempo, lleva mucho tiempo de preparación, lleva mucho tiempo de práctica hasta que sale como a uno le gusta y uno tiene esa tranquilidad de que las cosas van a salir bien. La temática general del evento. Bueno, ya lo vamos a tomar como ejemplo, pero tengo que saber de qué van a hablar el resto de los speakers si es que hay otros oradores y otros speakers. ¿Cómo entra lo que yo voy a contar y mi idea en este contexto general? ¿Y cuál va a ser mi área? ¿Cuál va a ser mi temática? ¿Qué voy a aportar yo desde mi idea? Y el punto número 5 es fundamental, el público del evento. ¿Por qué? Porque eso va a determinar el contenido y el lenguaje que voy a utilizar. Piensen ustedes, no es lo mismo hablarle a personas que son expertas en una temática, a personas que recién empiezan con esa temática, a colegas que están en mi mismo nivel, a personas que tengo que convencer de que me tienen que apoyar en un proyecto y darme dinero. Digo, me voy a parar totalmente diferente a la hora de elegir el lenguaje y a la hora de elegir la forma en la que voy a contar mi idea y el tiempo de la charla. No es lo mismo prepararme para 5 minutos que para 15, que para media hora, que para 2 horas. El trabajo va a ser diferente y la capacidad de profundizar sobre ciertas temáticas también va a ser totalmente diferente. Cuanto más tiempo tenga, más elementos le voy a poder sumar a esa idea para reforzarla y compartirla. Y siempre tener en cuenta algún pedido especial del organizador. Quizás hay algo que sí o sí tiene que estar, que no puede faltar, que voy a tener que incluir, que voy a tener que excluir. Bueno, eso siempre también puede llegar a condicionar por formatos, por espacio, por lugar, la idea que yo voy a compartir. Puede ser que me pase que al principio, hasta que tenga en clara cuál es la idea que quiero compartir, sienta que tengo un montón.
Bueno, todas valen, las escribo todas. La idea uno, la idea 2, la idea 3. Puedo tener 10 ideas. ¿Cuál es el primer paso? Jerarquizarlas. Piensen de todas esas ideas que tienen, cuál es la que sí o sí no puede faltar. Puedo sacar varias, pero esta tiene que estar. Esta idea no puedo dejarla fuera, porque les va a pasar que van a tener que limpiar y van a tener que dejar afuera otras ideas. Jerarquizarlas es el primer paso para saber qué puedo dejar afuera. Si después me entran más, genial. Pero en las charlas lo más efectivo es tener una idea fuerte y que todo lo demás orbite sobre esa idea con un hilo conductor. Que todo lo que yo vaya a sumar a la charla vuelva a reforzar esa idea y vuelva a reforzar esa idea. ¿Sí? Construirla por partes, como lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a construir nuestra fórmula. Vamos a ir de lo que conocemos a lo que no se conoce. Vamos a buscar puntos en común con nuestra audiencia para que entiendan desde dónde partimos y a partir de ahí construir el conocimiento que necesito compartir. Y todo tiene que estar conectado de alguna manera con esa idea principal. Si no, se me va a perder. Tiene que haber un hilo conductor, que ya lo vamos a ir viendo, hay maneras de poder hacerlo. Entonces, tenemos nuestra idea, que ya vamos a ver ejemplos. Me tengo que plantear para qué es la charla. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero lograr con esta idea que quiero compartir? ¿Quiero sumar gente a mi proyecto? ¿Tengo una herramienta que necesito que aprendan a usar? ¿Necesito contar una innovación? ¿Cómo hago para explicar un proceso? ¿Necesito que distintos equipos repliquen experiencias o quiero contar la mía para que otros analicen si la pueden utilizar en otros contextos, si la pueden aplicar? Bueno, hay distintas maneras de utilizar esa idea con distintos objetivos. Y es más, es probable que ustedes, si trabajan siempre en una misma área, puedan armar una charla y la puedan modificar según el objetivo que tengan. Insisto en esto, no es lo mismo hablarle a personas que tengo que convencer que mi proyecto es espectacular para que me lo financien, a personas a las que les quiero mostrar cómo mi proyecto le cambió la vida a otras personas. Mi objetivo es diferente, aunque mi idea sea la misma, por eso mi charla va a ser distinta. Y yo pensaba darles el ejemplo de cómo armé esta charla para ustedes. ¿Cuál es mi idea? Que todas las que estamos acá podemos ofrecer una charla inolvidable. Pero eso no lo duden, ¿eh? Todas las personas, si trabajamos con constancia, si nos preparamos, si tenemos herramientas, podemos dar una charla hermosa e inolvidable. ¿Cuál es mi objetivo de esta charla? Mostrarles a ustedes una estructura y herramientas que pueden utilizar para lograr ese objetivo. Y qué emoción me encantaría que se lleven hoy de acá, que se inspiren para poder comunicar, para poder contar, para darse cuenta de que cuando tienen una buena idea, si la comparten con otros, esa idea se multiplica, se magnifica y por lo general se mejora. Así que la idea es inspirarlas y convencerlas de que pueden dar una muy buena charla. ¿Cómo? Creando nuestra fórmula. Vamos a trabajar juntas en eso. ¿Alguien se anima a contarme si tiene alguna idea para rellenar esto juntas? Paula, ahí te vi que te desmuteaste. ¿O fue sin querer? Ah, Casi que te ya te... tocaba, Pau. Totalmente sin querer. Ah, Mientras se animan, les sí, cuento que en el chat les compartí el documento de la guía de trabajo que menciona Ale, ¿sí? Entonces está como justamente eh, en el marco de trabajo de la información general, de pensar la idea. Ahí tienen las instrucciones, en ese pueden hacer archivo, hacer una copia y en ese ustedes ya pueden empezar a trabajar y pueden tener como esta plantilla para cuando se tengan que poner a sentar a dar una charla. este primer paso que uno hace al principio, cuando uno recién empieza a dar charlas, es algo fundamental. Después les va a ir saliendo casi naturalmente. Es probable que después no necesiten escribir paso por paso esto, pero al principio es algo que ordena muchísimo porque uno a veces está como en una hoja en blanco que no sabe de qué manera empezar, cómo arrancar. Tener certeza sobre lo que uno tiene que hacer te da mucha tranquilidad para poder empezar a trabajar en el contenido y en la idea.
¿Alguien se anima o quieren que les demos nosotros? Sí. Claro, sí. Si no se animan, yo tengo una. Bueno, dale, 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 todo tuyo. Bueno, entonces, resulta que voy a tener que dar una charla. El evento es la reunión de la CSID Network. La CSID son enfermedades infecciosas que se ven afectadas por el cambio climático. Y yo, Ujú. por supuesto, de salud no tengo absolutamente nada que ver, pero resulta que esta gente ejecuta modelos y algunos de esos modelos están en R. Entonces, como a veces tienen que nada, quieren aprender cómo usar R en esto y tienen que ver con paquetes y con calidad de los paquetes. Y como en AroPensai hacemos peer review, entonces un poco que la invitación viene por ese lado. El lugar del evento es Tailandia, así que tiene la otra cosa hermosa de ir a un país tan bello. Y el público del evento son personal de salud, médicos, gente de gobierno que va a tomar decisiones con esos modelos y con esa información, y la gente que modela, y la gente que sabe de clima. Así que aunque hay desarrolladores y programadores, yo no soy muy del palo porque yo modelado, o sea, yo no corro modelos de simulación de este tipo de cuestiones. Primera El pregunta, tiempo, Yana. sí. Te interrumpo un segundo. ¿Qué lenguaje te imaginas que vas a tener que usar para poder Ah, unificar a inglés, todas esas personas tan diferentes? No, inglés. digo lenguaje en el sentido de, ¿vas a poder ser técnica o vas a tener que ser muy No, básica en lo que les vas? más generalista, porque sí, más generalista. Sí, y voy a tener que hablar en inglés, que siempre es un temón. Un Siempre es desafío un mayor. sí. Y pedido especial del organizador, bueno, nada, va a ser en persona. Y sí, el pedido fue como que, nada, que por ahí la charla invite como mi charla invite a la discusión y que presente como no solo AroPensai, sino otras comunidades, organizaciones que están como relacionadas a esto. Y cuánto tiempo tenés para la charla? Tengo para la charla 45 minutos. Y Y la idea es que después, sea, y después es como una hora la sesión y sí, tiene que haber preguntas y respuestas. Yo preferiría hasta que sea menos y que charlemos más. y en este caso pueden también, si quieren, colaborar el resto, ¿eh? ¿Cuál es la idea que vos le vas a ir a comunicar y a compartir? ¿Qué les tengo que decir, chicas? ¿Qué me dicen? Alguien que ayude. Nos podemos equivocar, ¿eh? Y no pasa nada, porque de eso se trata, es un aprendizaje juntas. Lo más difícil es encontrar la idea. Cuando uno tiene la idea, después trabajar sobre eso es más fácil. Ya van a ver que vamos a ver unos lindos ejemplos, pero encontrar la idea de lo que quiero compartir es lo más difícil. Me parece que en este caso, corregime si no es así, Yani, me parece que lo que vos vas a llevar son experiencias y resultados para ver si eso se puede aplicar en otros ámbitos, como por ejemplo algo que quizás es tan ajeno a lo que vos haces como la salud. Sí, yo creo que hay una serie Primero quiero que salgan convencidos de que R es un lenguaje que pueden usar en esto que hacen, me parece. Ahí, como si quieren, yo quiero convencer con eso. Y después les quisiera dar a conocer procesos que pueden hacer que la calidad del software para hacer ciencia que hacemos se pueda como mejorar y como que tenga un sello de calidad, como garantizar. Es ahí donde entra el peer review de AeroPensai, por ejemplo. Este, sí, Entonces, tu idea sería, R es un lenguaje posible de usar en este ámbito, ¿no? Arrancarías por ahí y hay sí, herramientas que sirven para, sí, sí, sí. ¿no? Esa sería tu idea. Entonces, a partir de ahora hay que empezar a trabajar en esa idea. El objetivo lo tenés clarísimo, los querés convencer de eso, querés mostrarles que eso es posible, ¿no? Querés generar esa emoción y a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar en la estructura, que es la segunda parte de nuestra fórmula. Tenemos la idea, tenemos el objetivo,
tenemos que pasar a la estructura que le vamos a dar. La estructura es lo más variable que vamos a encontrar en cada una de las charlas que veamos. ¿Por qué? Y porque depende de lo que yo tengo que mostrar y del contenido que quiero compartir, es la forma que le voy a dar a esta estructura. Piensen también ustedes como oyentes, como audiencia y como público, aquellas charlas que les gustaron. Roben en el buen sentido ideas que otras personas usaron y que ustedes dijeron, me sorprendió, qué lindo esto, o que les generó algo. Bueno, esas herramientas son las que ustedes tienen que usar. Si a ustedes les sirvió para hacer un aprendizaje, les sirvió para generar alguna movilización, bueno, veamos a ver qué tienes idea para poder usarla también en la charla que yo quiero dar. ¿Cuáles son las partes de la charla? Básicamente son tres. Primero, cuando uno recién arranca a dar charlas, lo ideal es mantener esta estructura. Después uno puede jugar un montón y puede cambiarlo e invertirlo un montón. Pero primero tenemos un inicio. El inicio es lo que capta la atención. Es lo primero que la gente va a escuchar. Es lo primero que yo le voy a decir en mi charla y es lo que va a determinar si la gente se interesa y quiere seguir escuchando o no. Es muy importante y tiene que ser muy potente. Ya vamos a ver ejemplos. Después viene el cuerpo de la charla, que ahí es donde va a estar toda la información que yo voy a compartir, que también ya lo vamos a ver en detalle. Y por último, el cierre. Es lo último que van a escuchar y es lo que se van a llevar, es el takeaway, es lo que les voy a dejar y se van a terminar llevando de toda la charla que les di. Tanto el inicio como el cierre tienen que ser sumamente potentes, porque es, hola, acá estoy, te voy a contar esto y después de todo lo que compartimos, esto es lo que te vas a llevar. En el medio va a estar toda la información. ¿A qué responden cada una de estas partes? A estas tres preguntas. El inicio. ¿Por qué me tienen que seguir escuchando? ¿Qué les voy a compartir? ¿Qué tengo para proponerles? El cuerpo, ¿cómo mantengo la atención? Toda la información de la idea que yo voy a compartir. Y el cierre, ¿qué quiero que se lleven de mi charla? ¿Cuál es ese takeaway, esa cajita de herramientas que les voy a compartir para que puedan aprender algo? Voy a correr esto que me queda del otro lado. Ahí está. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos diagramar ese inicio? Hay muchas maneras de hacerlo. Esta charla, por ejemplo, empezó con una pregunta. Muchas veces es sencillo empezar con una pregunta. Uno puede, por ejemplo, en el ejemplo que nos daba Yani, yo puedo empezar con la pregunta, ¿sirve el lenguaje de programación R para? Bueno, no lo sé. Vamos a tener que compartir toda la charla para buscar una respuesta. O quizás puedo empezar con una anécdota personal, o quizás puedo empezar con un número muy importante sobre algo que quiero compartir, una foto, una imagen, puedo plantear un problema o puedo usar un objeto. Y ahí vamos a ver algunos de los ejemplos. Esto es de una charla de educación que responde a un estudio muy importante y muy complejo que se hizo en Argentina sobre lo que entiendan los chicos que van a la primaria. Es real, lamentablemente, es de Argentinos por la Educación y lo que plantea es que solo que 6 de cada 10 estudiantes de tercer grado no entienden lo que leen, sobre todo en situación de vulnerabilidad. O sea, fíjense de qué estamos hablando, ¿no? Este número para mí es sumamente fuerte como para que yo pueda iniciar una charla. Por ejemplo, en donde estoy buscando fondos que me permitan financiar proyectos de educación, por ejemplo. Bueno, miren de dónde estoy partiendo. 6 de cada 10 no entienden lo que leen. O sea, hay solo 4 chicos de cada 10 que entienden lo que leen, sobre todo cuando nos vamos a los espacios de vulnerabilidad. Ese número es tan fuerte y tan importante que yo lo puedo utilizar como punto de partida para todo lo que quiero desarrollar después. ¿Lo puedo hacer con una imagen también? Por supuesto. Ven que ahí hay unas personitas y algunas que están como desdibujadas. Puedo usar solo eso. O puedo poner 10 chicos y tachar 6 y dejar solo 4 y decir que de esos 10 solo estos 4 son los que entienden lo que leen en tercer grado, cuando ya deberían estar entendiendo y leyendo todo. Una imagen. Bueno, nosotros somos argentinos, entiéndannos. Pero estas dos imágenes comparten dos sentimientos totalmente diferentes y ni siquiera hace falta que yo les diga de qué mundial es cada uno. Pero miren la alegría y la tristeza que hay en uno y en otro. Las imágenes nos pueden comunicar muchísimo si uno las elige bien. Yo en este caso elegí caricaturas, pero podríamos poner una foto de una experiencia, de un encuentro, de un proyecto que tuvo un final, de algo que yo quiero compartir, desde donde quiero empezar a contar la historia. Bueno,
las imágenes son muy fuertes y las puedo utilizar de una linda manera para poder complementar o para poder contar. Esto es un video muy breve que les quiero mostrar de una serie de charlas que se dieron en el marco de un evento que hace una tarjeta cordobesa, pero que además tiene billeteras virtuales. Entonces trabajan con el mundo tech y hacen distintos eventos que tienen que ver con tecnología. En este caso, este equipo necesitaba mostrar cómo distintas áreas de la empresa, trabajando juntos, tenían mejores resultados. Entonces trabajamos mucho tiempo pensando cuál era la imagen que mejor iba a compartir o iba a representar lo que nosotros queríamos contar, que juntos tenemos mejores resultados, que si trabajamos de manera separada no logramos lo mismo. Bueno, y ellos armaron un video antes de empezar a hacer todo el desarrollo de esta experiencia que me parece muy lindo para compartir y que es el siguiente. Blame on me. Yo sé que ustedes están pensando, bueno, pero hay que tener un editor que te arme videos como ese. Sí, lo sé, pero hoy hay un montón de herramientas que podemos usar. Pero miren qué interesante el concepto de puente. Ese concepto lo usaron a lo largo de toda la charla que dieron para mostrar cómo la conexión fue la razón del éxito que tuvieron. Y mostraron números de resultados muy importantes que tuvieron cuando se dieron cuenta que si se comunicaban, las cosas funcionaban mucho mejor y era mucho más fácil. Pero me pareció muy interesante cómo encontraron un símbolo que era lo que después se iba a repetir a lo largo de toda la charla de este hilo conductor que encontraron para contar. Ahí está. El resultado del trabajo que ellos venían haciendo. Esta es una captura de pantalla de una de las charlas que están puestas en el Drive, en el documento que tenemos compartido con ustedes. Se llama exactamente qué hace único a un gran orador, a un gran comunicador. Si tienen ganas después, es más desde el lado humano, pero se los recomiendo, es interesante. Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar un objeto en una charla. ¿Qué hace él? Tiene que explicarle a las personas lo que representan las cargas que traemos, mandatos, etcétera. El que nos dijo alguna vez en nuestra vida que no podíamos hablar en público, el que nos dijo que no hablamos bien o que hablamos mal. ¿Y cómo lo representa? Con un bolso muy pesado y dice, nosotros no podemos cargar con esto toda la vida. Si no nos deshacemos de este bolso y saca incluso una Barbie, saca un Ken y le pone, esta es la tía que nos dijo que no servíamos, este es el compañero de trabajo que siempre resta, y los va sacando y va liberando de ese peso a las personas para que puedan ser grandes oradores y comunicadores. Me pareció maravilloso, nada más gráfico y simple que el peso que cargamos de cosas que tenemos encima. Bueno, fíjense cómo un objeto a veces me puede servir para poder compartir una idea. Hace poquito en ese mismo evento de Tech for Impact, había un equipo de abogados que trabajan en el área judicial de delitos digitales. Entonces tenían que representar que ellos habían logrado desarrollar una aplicación para que las denuncias sean online. Entonces, para representar lo que para ellos era este avance tecnológico, antes de la charla llevaron una pila así de documentos judiciales que tenían que llenar cada vez que hacían una denuncia y al lado un celu. Esa imagen fue contundente. Y ellos iban a hablar de otras cosas, ¿no? Pero ver eso era como, claro, mira lo que lograron hacer. Nos están ahorrando no solo papel, con todo lo que eso significa, sino tiempo, posibles errores. Es decir, uno a veces con una imagen o con un objeto puede representar lindas ideas. Por supuesto que no siempre vamos a tener la posibilidad de aplicar todo esto, pero quizás en algún momento algo de esto nos puede inspirar una idea para aplicar en algún momento de una charla. Bueno, ¿cómo armamos ese cuerpo? ¿Cómo mantengo la atención a lo largo de toda una charla? Ahí es donde voy a poner todos los elementos que tengo. Es lo que estamos, nosotros ahora estamos en el cuerpo de esta charla. Ya tuvimos el inicio, que fue la pregunta, y ese espacio que tuvimos para compartir una respuesta y tratar de pensarla juntas. Y ahora tenemos que desarrollar todo el cuerpo. Bueno, es esto. Tiene todos los elementos que a mí me permiten compartir mi idea, pero no me puedo ir de la idea. Los datos, los gráficos, las historias, las experiencias, las fotos, tienen que trabajar para esa idea. ¿Es muy variable? Sí, porque depende de lo que ustedes quieran contar. Es más, muchas veces les va a pasar que ustedes van a armar una charla y la van a practicar. Ya van a ver que la práctica es fundamental.
Y cuando la estén practicando, se van a dar cuenta que quizás esto que habían puesto al final tenía que ir antes. Y la van a modificar. Y la van a volver a practicar. Y se van a dar cuenta que ahora fluye. Era eso lo que me estaba faltando. Era modificarlo, era cambiar el orden. Primero iba la historia y después iba el gráfico. O a veces funciona al revés. Primero va el dato y después va la historia. Y si en ese dato que yo vi de educación cuento una historia de una familia que está haciendo muchísimo para que su hija pueda ir a estudiar a la primaria, pero no entiende lo que lee, y si le pongo una historia real a un dato, bueno, eso también sirve. Insisto, no siempre van a tener la posibilidad, pero cuando esa posibilidad está, acerca mucho a las personas a los datos y a los gráficos que yo les estoy contando. Lo más importante, lo venimos diciendo, tiene que haber un hilo conductor, tiene que haber un sentido. Acá les traigo dos ejemplos también de este evento que me parecieron muy interesantes. Una de las charlas era sobre templates y estos chicos pensaron que era como una receta de cocina. Y a lo largo de toda la charla fueron mostrando los ingredientes de esto que ellos habían desarrollado para que los desarrolladores tengan un trabajo más eficiente. Que se den cuenta que utilizando estas herramientas podían tener mejores resultados, por ejemplo. Entonces, esa idea de cocineros la fueron usando a lo largo de toda la charla. Me pareció hermosa porque ustedes dirán que tiene que ver una receta con un template. Y la verdad es que a priori nada. Pero cuando vos lo pones en el ámbito de una charla en donde le vas a dar la receta y los ingredientes para que esto funcione, salió perfecto. Es más, ¿qué hicieron ellos? Fueron a dar la charla porque fue presencial. Antes dijeron sobre qué iban a hablar y se pusieron dos delantales de cocineros. Y me pareció muy lindo porque hasta fue simpático para quienes estaban participando de la charla. Este es otro ejemplo, tenía que ver con herramientas que estaban desarrollando para que los desarrolladores sean más felices. Entonces, empezaron con un desarrollador muy triste y muy preocupado y muy agotado y muy cansado a una desarrolladora feliz. No sé por qué cambiaron el género, no me pregunten eso. Creo que fue un problema de la inteligencia artificial cuando le pidieron que les haga el diseño. Pero pusieron al principio un desarrollador que estaba muy mal y al cierre una desarrolladora que estaba muy bien. Gracias a qué? A todas las herramientas que en el medio les fueron contando que desarrollaron para que el trabajo sea mucho más eficiente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere interrumpir, preguntar algo? ¿Sí? Genial. ¿Cómo contamos estas historias? ¿Cómo las encontramos? ¿De qué manera podemos nosotros desarrollar la capacidad del storytelling, el arte de contar una historia? Porque ustedes dirán, no sé si siempre hay una historia para contar. Bueno, confíen en que sí, siempre hay una historia para contar. Todo lo que uno hace tiene un impacto. En algún lugar, en alguna persona, en algún ámbito, en un contexto, hay impacto real de las cosas que uno hace. Solo hay que ponerse a pensar y hay que encontrarlos para poder contarlos. Si voy a desarrollar una herramienta, si tengo que explicar un paso a paso, por supuesto que voy a tener que poner todo eso, pero quizás al principio y al final hay algo de una experiencia que yo puedo compartir. Por ejemplo, había una herramienta que era como un bot de ayuda a quienes tenían dificultades para hacer algunos procesos. Entonces, quienes tenían que dar esa charla me dicen, tengo ninguna historia para contar. Entonces yo le digo, ¿cómo surge el desarrollo de esta herramienta? Ah, no, bueno, porque estas personas de esta área nos mandaban estos mensajes diciendo que no podían hacer esto. Pongamos eso. Pongamos los mensajes de las personas que tenían un problema. Arranquemos con el problema, porque eso salió de algo real. Esta gente no podía resolver esto. Bueno, les vamos a mostrar cómo nosotros dimos respuesta a esos mensajes. Eso también es una historia para contar, el proceso sobre cómo uno desarrolló una herramienta para solucionar un problema. Eso es una historia, eso es el storytelling, el arte de contar una historia. Además, no me digan que no les contaron algún chisme alguna vez una amiga o un amigo. Todos sabemos cómo hacerlo, ¿no? ¿No sabes lo que pasó ayer? Bueno, eso es storytelling. No me digan que no sabemos cómo contar un buen chisme. Es exactamente lo mismo, pero llenándolo de contenido, de información y de datos que uno quiere que otros aprendan. Ale, Sí. la historia tiene que ser mía siempre o puede ser Mm, una mm. historia porque digamos, vos decís, bueno, esto era por ahí la gente que tenía este problema y vos los contás, pero vuelve a que vos lo solucionaste, ¿no? Pero por ahí
porque yo a veces tengo para contar, pero historias de la gente que es parte de mi comunidad, que no soy yo la protagonista principal, aunque yo sea el speaker. ¿Eso Bueno, vale? en eso sí, vale siempre que vos le pidas permiso a la historia que es protagonista, que podés contar sus datos, por supuesto. Siempre que uno va a utilizar historias de otros, tiene que tener la precaución de preguntarle. No todas las personas están dispuestas a ser expuestas en el buen sentido. Entonces, es más, si ustedes van a contar la historia de alguien más o del equipo con el que trabajan o de cosas que hicieron otras personas, hablar con esas personas va a enriquecer la historia que ustedes van a contar, porque es probable que tenga visiones y puntos de vista para sumar que van a hacer que la historia sea mucho más interesante. Pero es muy lindo contar historias de otros, porque además es más fácil a veces también, ¿eh? A veces uno tiene muchos pruritos de contar cosas que uno hizo. Contar las cosas maravillosas que hacen otros, a mí me resulta más fácil. Quizás a ustedes a veces les pasa también. Bueno, ¿por qué contar historias? Esto que decimos, y porque conecta con emociones. Cuando a mí me conecta con algo, es más fácil que yo entienda la historia o la siga. Y ojo que cuando hablo de emoción no hablo de emocionarse, llorar o reírse, ¿eh? Estoy hablando de decir, por ejemplo, claro, yo esto también lo puedo hacer. Esto me puede cambiar la forma de trabajo, esto puede mejorar mi experiencia, esto puede mejorar mis resultados. Emociones de, me dieron ganas de ponerme a trabajar con esto, ¿eh? Cuando hablo de emociones, porque si no por ahí a veces cuando uno habla de historias y emociones cree que todo tiene que ser, como decía Chris Anderson, una historia de mi vida y de cuando era chica, qué tremendo. No, 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 estamos hablando de cosas muy profundas, pero quizás más simples. Che, ¿esto le cambió la vida a las docentes que trabajan conmigo? Porque a partir de ahora tenemos mejores resultados. Y eso es probable que le cambie la vida a otras personas también. De eso se trata compartir ideas. No es solo información. A la información hay que darle contexto, hay que darle un sentido. ¿Para qué hago esto yo? ¿Para qué me doy cuenta que solo cuatro alumnos y alumnas de tercer grado son los que entienden lo que leen? Y porque hay que hacer algo con eso. No es solo información, no me quedo solo con el número, el dato, la herramienta que quiero compartir. Siempre va a estar ligado a mi objetivo, a lo que quiero lograr. Si quiero que esto, que se inspiren, que pasen a la acción, que financien mi proyecto. Y lo que vos decías, puedo utilizar ya mis experiencias o las experiencias de otros. Y para mí la pertinencia es sumamente importante. Entender a la comunidad a la que le voy a hablar, además de para determinar el lenguaje, de qué manera les voy a hablar, etcétera, qué necesidades tiene mi comunidad. O contarles que quizás no saben que hay una necesidad que se puede llegar a satisfacer con algo que yo hice, con algo que tengo para compartirles, con algo que quizás en algún momento yo tampoco sabía que se podía solucionar. La pertinencia es sumamente importante porque va a ser mucho más fácil que mi idea llegue. Cuando hay una necesidad o cuando yo les puedo explicar por qué es importante trabajar sobre alguno de estos aspectos. El buen storytelling me tiene que identificar de alguna manera. Tengo que sentir que esa historia tiene que ver algo conmigo. Si es una herramienta que me puede servir para algo, si es un aprendizaje que me puede servir para algo, si es un aprendizaje o una idea que yo le puedo llevar a alguien de mi entorno. Quizás lo que estoy escuchando no es exactamente para mí, pero sí para mi contexto de trabajo, para mis colegas, para el futuro, es algo que me puede servir después, pero de alguna manera yo me tengo que identificar con eso. Me despierta emociones, me hace sentir y por lo general lo ideal sería que me provoque alguna acción, sea de aprender más, sea de compartirlo, sea de estudiar más, sea de probar lo que me mostraron. Y acá les vamos a contar una experiencia, que esto tiene que ver con la persuasión y con la forma en la que una persona puede contar una idea. Experiencia que se hizo en un hotel en Estados Unidos. Tres carteles diferentes en tres habitaciones diferentes. En la primera habitación pusieron, si reutilizás las toallas, ayudas al medio ambiente. En la segunda habitación pusieron, el 70% de los huéspedes del hotel reutiliza las toallas. Y en la tercera habitación pusieron, el 70% de los huéspedes de esta habitación 204 reutiliza las toallas. ¿Cuál creen ustedes que fue el cartel más efectivo de todos? Pueden escribir o pueden abrir el micro, como quieran. Y supongo que el 4 perdón, el 3 que es como el 204 que te involucra directamente, ¿no? Estoy en esta habitación y la gente que usó esta habitación hizo esto, bueno, yo también. Perfecto, Ceci. Claro.
Mirá que yo voy a ser responsable de bajar ese 70%, ni loca. Fíjense cómo un mensaje que podía llegar a ser absolutamente lejano, si reutiliza las toallas ayudadas al medio ambiente, a no ser que uno tenga un compromiso con el medio ambiente, es muy difícil que a mí, insisto, a no ser que uno tenga una conciencia, es muy difícil que a mí ese mensaje me llegue. Ya el otro de los huéspedes puede ser un poco más, pero que me digan que los que estuvieron acá en el mismo lugar que yo reutilizan las toallas, y medio que me obliga un poco a reutilizar las toallas. Por supuesto que uno no está hablando de manipulación, no se trata de eso, se trata de entender que la misma información puede ser dada de distintas maneras y que cuando yo encuentro la mejor manera de compartir mi idea, es altamente probable que esa idea sea muchísimo más efectiva que si yo digo, si reutilizas las toallas ayudas al medio ambiente, a que si yo te digo, che, ¿dónde estás vos? El 70%, o sea, de cada 10 7 la reutilizó. Fíjate si quieres estar entre los 7 o entre los 3, porque en definitiva eso estoy diciendo en este mensaje. ¿Eh? De eso se trata la persuasión. Bueno, por eso el buen storytelling está basado en los sentidos, está basado en la experiencia mía o de otra persona y trata de hacerlo lo más personal posible, ¿sí? Se trata de esto que decíamos, del sentir, del saber y del hacer. Si yo logro que alguien sienta lo que le estoy diciendo, que entienda lo que le estoy diciendo, va a terminar haciendo algo de todo lo que le estoy diciendo. Bueno, y acá vamos a una parte que a mí me encanta, que tiene que ver con las slides y que quizás es una de las mejores herramientas que uno tiene para utilizar en una charla y de las más peligrosas. ¿Qué creen ustedes? Bueno, ahí hay mucho información, pero ¿cómo deberían ser las slides ideales que uno tiene que utilizar en una charla? ¿Quién se anima? Yo puedo hablar de lo que a mí me sirve y cuando veo una charla. En realidad no hablo de Ujú. la experiencia de hacer la charla, sino cuando la veo. Si tiene mucho texto, la realidad es que yo estoy escuchando al orador y no estoy leyendo la diapo. También tiene que ver, o sea, si tiene que ser adecuado el texto que hay al público que hay, porque si el texto es demasiado científico, capaz que el público, no sé, o sea, te queda por fuera como mucho del conocimiento que hay divino de la diapo, pero que no tiene nada que ver con lo que uno hace ni con por qué uno está ahí. Este, y nada, lo que dice la imagen cuando el orador solo lee la diapo, como yo también sé leer. Como, Maravilloso. Sí. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ninguno de nosotros quiere ser Homero, espero. Precisamente, lo que uno tiene que entender, primero que no es una competencia entre las slides y el orador. No puede haber una competencia, no pueden estar compitiendo y obligar a la audiencia a elegir, ¿qué hago? ¿O leo la slide o te escucho? Las dos cosas no puedo. Una de las dos cosas me voy a perder. O me voy a perder de escuchar al orador o me voy a perder de leer la slide. Tienen que ser un complemento. Y coincido plenamente, Ceci, en que si me vas a leer la slide, ¿para qué vino el orador? Precisamente la gente va a escucharla a ustedes, no a ver las slides. Lo más importante de una charla es el orador, es la persona que va a contar la idea que quiere compartir. Por lo tanto, las slides y la presentación y todos los recursos que yo voy a usar para mi charla tienen que ser un complemento. Lo que vale es la palabra del orador que está contando esa idea. Por eso me voy a tener que preguntar a la hora de armar mi charla, ¿qué herramientas voy a usar? ¿Qué necesito para dar esta charla? ¿Qué recursos voy a elegir? Y tiene que ser muy importante. ¿Y cómo voy a diseñar ese apoyo visual? Es cierto y está comprobado que la audiencia aprende mejor con elementos visuales. Porque si yo pongo esta imagen de Homero, no se van a olvidar ustedes de un Homero durmiendo. Se van a acordar de eso. Y se van a acordar cuando estén armando la charla que no quieren tener Homeros durmiendo en la charla de ustedes. Entonces van a ser re cuidadosas con las slides para que no se les duerme el público o no sepa si mirarlas a ustedes o mirarlas a slides, ¿no? Entonces, vamos con algunos conceptos de cómo armar las slides para que sean efectivas y sean un complemento. No están diseñadas para contar todo. Hay un, yo diría que no es un error, es una especie de
salvaguarda que uno hace cuando diseña las primeras charlas, que es, yo por las dudas que me vaya a olvidar algo, lo meto todo en la slide, porque si me olvido, lo leo. No, primer error. Y ya vamos a ver por qué. Pero no puedo poner todo lo que quiero decir. Imaginen con lo que yo hablo, si tengo que poner todo lo que quiero decir en una slide. No, es imposible, no habría manera. Entonces, tengo que elegir cuáles son las palabras claves y más importantes que tienen que reforzar lo que yo estoy diciendo, que tienen que complementar lo que yo quiero comunicar. Una slide, un concepto, si es posible. Si tengo un montón y tengo poco tiempo, puedo llegar a unificar algunos conceptos, pero lo mejor es una slide, un concepto. Tienen que reforzar lo que estoy diciendo. ¿Sí? Yo acá estoy leyendo el slide, pero está bien porque estamos en una charla en donde vamos sumando conceptos. Son un complemento y por favor, solo datos relevantes. Si yo voy a explicar esto que estamos hablando, voy a armar la fórmula, yo voy a poner la idea, el objetivo, la estructura, y ya vamos a avanzar, pero no voy a poner cuál es el concepto de idea, cuál es el concepto de objetivo, cuál es el concepto. No, porque eso lo tengo que saber yo, eso lo tengo que compartir yo, ¿sí? Y el texto debe ser absolutamente limitado. Vamos a la última parte de la charla, cuando la estoy armando, no la última parte de la charla nuestra. Encierre. ¿Qué quiero que se lleven de mi charla? Es lo último que van a escuchar. Tiene que ser potente, tiene que ser importante. ¿Puedo repetir conceptos? Por supuesto. Lo ideal en una charla es que yo haya llevado una especie de tensión desde mi problema inicial, desde mi pregunta, desde mi primera imagen, desde mi primero desde mi punto de partida de un problema, lo fui desarrollando, fui creciendo, fui explicando hasta que llegué al final, a la conclusión, al cierre. A esta imagen que teníamos acá, la transformamos en esto. Esta duda que teníamos acá, le encontramos esta respuesta. A este problema le encontramos esta solución. Si yo puedo recuperar en ese final y regalar un concepto, un cierre, todavía voy a reafirmar más la idea que yo quise compartir. ¿Qué hago una vez que cierro mi idea? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es el objetivo de mi charla? Yo quiero que ustedes después de acá se pongan a armar una charla, les aviso, ¿eh? Ese es mi objetivo. Yo quiero que ustedes a partir de ahora digan, che, pero sí, si yo sigo estos pasos voy a poder dar una charla. Tengo que animarme, tengo que perder ese miedo y tengo que poder empezar a hacerlo. Ahora, yo quiero un llamado a la acción. Quiero que se vayan inspirados, quiero que se queden pensando sobre algo, quiero que dialoguen con otros sobre el concepto y la idea y la polémica que yo les planteé, por ejemplo. Quiero conseguir todo eso junto. Les doy una conclusión y contacto. ¿Por qué lo puse entre signos de pregunta? A mí me parece sumamente importante que cuando ustedes cuenten algo, le den la posibilidad a la gente que los está viendo que las pueda contactar después. ¿Qué les doy? Mis redes sociales, un mail, un código QR, distintas maneras, pero que tengan manera de darme un feedback, que me puedan contar después qué les pareció, que me agreguen ideas a mi idea. Siempre que uno comparte las cosas, se enriquecen. De alguna u otra manera, siempre hay algo que alguien tiene para sumar a la idea que uno compartió. Bueno, pongamos ese contacto, no nos olvidemos de decirle a la gente que nos está escuchando cómo nos puede encontrar después de este evento en el que estuvimos compartiéndolo. Y la última parte, después de la estructura, que a mí me parece es la más compleja porque tiene que ver con la personalidad de cada uno, es la oratoria. Yo no hablé siempre así. Tuve que aprender a hablar. Tuve que estudiar para hablar así. Tuve que practicar muchísimo. ¿Y saben qué? Yo estaba muerta de miedo antes de entrar a esta reunión. Les aviso porque no las conocía, porque vengo de otro ámbito, porque la conozco a Yani y sé cómo son desarrolladores, programadores, tienen otra personalidad. Yo tenía un susto antes de entrar acá, pero manejo el tema del que hablo. Entonces, ¿qué me podía pasar? Y que me hagan una pregunta que me asuste un poco. Ya ni puso ahí en las respuestas. Bueno, a veces en las preguntas y respuestas yo me pongo nerviosa. Sí, por supuesto, pero si uno maneja el tema, de alguna manera lo va a poder solucionar. Si uno preparó la charla, de alguna manera va a poder seguir. ¿Me puede agarrar un momento que me agarra un blanco? Sí, pero tengo unas slides divinas que me van a seguir guiando por el camino que yo quiero contar. Entonces, hay muchas maneras y muchas herramientas para desarrollar la oratoria. Y para eso vamos a hacer un ejercicio. Pregunta, ¿ustedes están conectadas desde la compu y tienen celu aparte? Ale, Sí, Yani, te dime. propongo una cosita.
porque ya estamos Ah, en en una una hora. hora, entonces por ahí hacemos un cortecito, hacemos un Ujú. break, preparamos el mate, sí, echamos, no sé, regamos las plantas, vamos al baño, volvemos Ok. y vemos Y hacemos. el Ok. ejercicio, si les ¿Venimos parece, bien? ¿eh? ¿Sí? Ok. ¿En cuánto, El, Yana? el, el, rec- el recreíto va a venir bien. ¿Qué les para, bueno, Linda, estás re de noche, pero si nos aguantás 10 Ay, pobre. minutitos es como lo necesario como para poder ir y venir y hacer ¿Puede algo, ¿sí? ser? ¿Te parece? Sí, sí, ¿Sí? sí, está bien. Ay, Bueno, bien. gracias. Excelente. Entonces, no, por favor, y 8 nos vemos por acá. ¿Venimos bien hasta ahora? Bien, perfecto. Bueno, este ejercicio es un ejercicio muy lindo. Nosotros no lo vamos a hacer completo, vamos a hacer solo una parte, pero sirve para hacerlo y repetirlo en distintos momentos. Es la mejor manera de entender cómo comunicamos. Yo sé que a veces es muy difícil escucharnos. Quizás estamos cada vez más acostumbrados por los audios de WhatsApp. Hay gente que los escucha después que los manda. No sé si ustedes son de esos, pero hay gente que escucha cómo manda los audios. Está bueno acostumbrarse al sonido de nuestra voz y a nuestra imagen, porque siempre uno tiene una percepción diferente a la que tiene la gente. Nosotros nos escuchamos por el oído interno y suena distinta nuestra voz, sépanlo. Entonces no se sorprendan cuando se graben y se vean que van a ver ahí una versión quizás diferente a la que ustedes esperan ver, pero es la versión que todo el mundo ve de nosotros. ¿Por qué te reís, Yani? Yo no me Ah, miro nunca. hay que Me mirarse, da, es súper me da importante. mucha cosa, me da mucha cosa. No, es Mirar. importante. Bueno. Mirándome, yo me di cuenta, primero yo hablo mucho con las manos, pero hubo un momento en el que yo aleteaba. No me pregunten por qué, era algo inconsciente, parecía una gallina. Hasta que no me vi, no me di cuenta que aleteaba, se ve que cuando estaba nerviosa o algo. Algo tan simple como eso, uno lo puede descubrir grabándose. Y es importante, ya van a ver, ya lo vamos a ver, pero todo comunica. La cara, la expresión, el cuerpo, los movimientos. ¿Y cómo lo vamos a saber? A no ser que tengamos una buena amiga que nos diga, che, eso no. Necesitamos saber qué hacemos cuando comunicamos. Y este ejercicio es para eso. Si están en la compu y tienen un celu, que sería lo ideal, les vamos a dar unos minutos para que graben poniendo el celu, van a poner el celu y se van a grabar. Traten de ponerlo sin verse. Primero grábenlo sin tener el registro de lo que ven. No lo hagan con la cámara frontal. Háganlo con la otra, ¿sí? Para concentrarse en lo que están diciendo, no mirándose cómo están saliendo, ¿sí? Vamos a hacer ese intento. Una vez que graben un minuto, pueden ser 50 segundos, pueden ser 30 segundos, lo que les salga a cada una de ustedes, sobre un tema cualquiera, lo que ustedes quieran que manejen, que puede ser lo que cocinaron hoy. Puede ser algo bien simple, no se vuelvan locas en el contenido. La idea es poder comunicar algo durante 50 segundos, un minuto. Una vez que grabaron el video, vamos a hacer de estas tres dos cosas, pero yo les cuento primero cómo es el ejercicio completo. Primero se reproduce el video sin mirarlo, solo escuchándonos. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a prestar atención a cómo hablamos. Hablamos rápido, hablamos lento, repetimos, tenemos muletillas, respiramos, pensamos, todo lo que uno puede escuchar en la oralidad. Después vamos a hacer lo mismo, pero le vamos a bajar el volumen completo y solo nos vamos a mirar. Y vamos a ver qué expresiones tenemos, qué parte de nuestro cuerpo movemos, si movemos la cabeza, si movemos las manos, qué hacemos con el cuerpo cuando contamos y hablamos algo. Yo hablo con todo el cuerpo, yo hablo con la cara, hablo con las manos, a veces demasiado, pero es mi forma de comunicar, soy súper consciente de eso. Entonces, primero lo reproducimos solo con el audio y sin mirarlo, después lo reproducimos sin audio, bajándole el volumen totalmente y mirándonos, y la tercera parte, que hoy no la vamos a hacer porque nos va a llevar mucho tiempo, es desgrabar el texto. No saben cómo sirve, ahí uno se da cuenta. Si repite conceptos, si repite palabras, si tiene muchas muletillas, desgrabar el texto nos va a dar una muy buena idea de cómo estamos contando los conceptos que queremos compartir. Si se entiende lo que decimos o no, si tiene sentido, si empezamos por el inicio y terminamos por el final o lo dimos vuelta, ¿sí? ¿Se animan a hacerlo? Sí, se tienen que animar. Les damos un ratito y ya que somos poquitas, después los compartimos acá todos juntos, cómo les fue la experiencia, ¿sí?
Les doy 5 minutos, con 5 minutos van a estar bien. Si necesitan un poquito más, ¿sí? Bueno, vamos. Suerte. Ale, vos nos avisás cuando pasó el tiempo. Estás muteada. Faltan 2 minutitos y 18, volvemos. Ahora falta uno. Pero si ya están y quieren ir apareciendo, ningún problema, ¿eh? Por ahí una cosita que te propongo es que ahora cuando tengamos que mostrar nuestros videos, por ahí podemos parar la grabación, miramos tranquilas y después seguimos con tu contenido. ¿Te parece? Sí, Porque yo me genial. sentiría así más cómoda. Bien, gracias. Por supuesto. Y qué lindo escucharla. Bueno, vamos acá. Ahí está. La oratoria, que es este arte de hablar, incluye todo, la comunicación verbal, la comunicación no verbal y todo lo que hago. Esto que ustedes decían, estoy mirando arriba, estoy mirando abajo, la voz se me quiebra, no tengan miedo de si necesitan tomar agua. Lo primero que les va a pasar cuando empiecen a dar una charla es que se les va a secar la boca, porque a uno le da cierto nervio. No hay problema. Me dan un segundo, voy a tomar un poquito de agua, mientras tanto preparamos todo lo que necesitamos, se acomodan. Digo, hay maneras de naturalizar cosas que nos pasan a todos. Y cuando uno lo naturaliza, me parece que también se acerca a las personas que nos están escuchando. Ah, mira, le pasa lo mismo que a mí. Yo también a veces me pongo nerviosa cuando doy una charla. Entonces, todo lo que hago comunica, la postura,
la mirada, las manos, la forma en la que camino, la forma en que me muevo. Si yo voy a estar en un escenario, es buenísimo si tengo la posibilidad de practicar antes, de ir al lugar. ¿Por qué? Porque eso a mí me va a dar, primero, una visión del lugar donde voy a estar, a quién le voy a estar hablando. El tamaño del auditorio. Es preferible ir antes y no sorprenderse el día de la charla para no estar más nerviosa, para no sumarme un elemento más. Y después conocer el espacio donde me voy a tener que mover, cómo es el escenario, hacia dónde voy a ir, si voy a tener al frente un monitor donde yo voy a estar viendo mi presentación y no hace falta que me esté dando vuelta todo el tiempo a la pantalla, con qué lo voy a pasar, si voy a tener un micrófono vincha como este o voy a tener uno de mano. Eso va a ser diferente en la forma en la que yo voy a tener que comunicar. Conocer todos esos elementos antes me va a bajar todas mis preocupaciones que puedo tener en relación a cómo va a ser, dónde va a ser, con qué me voy a encontrar. Y siempre busquen, siempre que son charlas, hay personas que están disponibles para responder preguntas y hagan antes de la charla todas las preguntas que necesiten. ¿Quién los va a presentar? ¿Cómo los van a presentar? ¿Qué van a decir? Para ver después que ustedes qué quieren agregar a esa presentación que hicieron, porque quizás planificaron dentro de la charla que iban a contar todo lo que ustedes eran y el presentador ya lo va a decir. Digo, hay un montón de cosas que ustedes pueden prever antes de llegar al día de la charla, mucho más ordenadito, para no encontrarse con nada que los desestabilice, que las ponga más nerviosas ese día. Si total ya nerviosas vamos a estar. Tratemos de bajar todas las otras cosas que nos pueden o que nos pueden sorprender ese día, ¿sí? Es muy diferente si yo tengo que hacer una charla presencial o una virtual. Eh, y el ensayo. El ensayo es lo más importante. El cronómetro va a ser el mejor amigo que van a tener para poder preparar charlas. Las charlas se practican, no hay otra manera. Y acá le voy a pedir a Yani. Yani es una excelentísima oradora, pero muy buena oradora. ¿Saben qué hace antes de dar cada charla? ¿Cuántas veces me obligas a estar en Zoom practicando tu charla antes de darla? Muchas. Vamos por si, por las dudas que todavía no quede claro, Alejandra Bellini, Mm, compartimos el apellido porque somos hermanas. sí, Sí, es mi hermanita menor. y ella es mi Así que por hermanita las dudas mayor. que no, por las dudas que no haya quedado claro por ahí, de ver el nombre nomás. Y como Ale es coach en personas que hablan, yo practico, ella es una de las personas con las que practico mis charlas. Pero Las no la practico única. siempre, no, las practico siempre y las practico con al menos dos personas más que sé que me van a dar distintos tipos de feedback. Entonces por ahí Ale va más hacia la historia, hacia si lo que estoy diciendo se entiende, si tiene ese hilo conductor. Y por ahí, no sé, Mael Salmon, que con quien trabajo en OpenSci, ella va más desde el punto de vista técnico, si interesa, si es claro, si y a veces otras amigas y amigos a los que les comparto las slides por ahí solamente y ellos me hacen una devolución sobre eso. Algunos me revisan la accesibilidad de las slides, si se entienden las notas de orador, pero sí, y la practico conmigo misma, en el sentido de que voy a decirla, voy a tomarme el tiempo, a ver cuánto tardo para decidir si tengo que sacar o si debo agregar. Y en la charla, por ahí en la práctica, parte del feedback que pido es, bueno, si es muy larga y tengo que cortar, ¿qué parte te parecería que puedo sacar y no se pierde el mensaje que quiero dar? Así que sí, practico y practico mucho. Y si la tengo que dar en inglés, el doble de lo que practico si la tengo que dar en español porque reviso la pronunciación, las palabras. Intento buscar sinónimos de palabras que para mí son difíciles de pronunciar, entonces no estoy nerviosa si la voy a poder decir o no. Directamente la saco, no la digo, me busco una alternativa más similar. Pero sí, la práctica a mí también me baja la ansiedad y me baja los nervios, más allá de que no me la aprendo de memoria, pero sí la practico porque entonces ya les digo, sé qué puedo sacar, qué puedo pasar y cómo hilvana toda la charla. Sí, sí, sí. Bueno, en lo que dice Yani hay varias cosas. Primero, distintos tipos de feedback. No es lo mismo alguien que te puede ayudar en la forma, que alguien que te puede ayudar en el contenido, que alguien que te puede ayudar en lo que sí o sí había que comunicar en esa charla. Son como distintos niveles de feedback que uno puede recibir de distintas personas. Es más, yo siempre digo, prueben también con alguien que no entienda nada de lo que ustedes hacen, a ver qué recibe, a ver qué entiende.
llegue a entender la idea y ya está, ganamos todo, porque muchas veces eso también sirve para poder entender qué estoy comunicando. Por lo tanto, la práctica es fundamental. Y acá vamos a un tema muy importante. ¿Por qué yo digo que no hay que aprenderse de memoria la charla? Aprenderse de memoria la charla no significa no saber de qué voy a hablar. Yo tengo que tener muy en claro de qué voy a hablar. Pero yo no me tengo que aprender de memoria la charla por lo siguiente. Ninguna de las personas que me está escuchando sabe lo que le voy a contar. No tiene el guión escrito de mi charla y me está tomando examen. Yo me olvidé de decir algo en esta parte. Nadie sabe. Lo puedo retomar después, lo puedo agregar más tarde. Puedo decir, ¿se acuerdan cuando hablamos de esto? Les voy a agregar un dato más. Puedo tener muchas maneras de seguir hilvanando mi charla, porque nadie me va a decir, si vos ahí tenías que decir tal cosa. No, nadie sabe cuál es mi charla y cómo yo la voy a decir. Y eso también me va a bajar a mí el nivel de miedo a olvidarme algo. Y en eso las slides sí son importantes, porque yo en la slide, cuando la organice, cuando ese cuerpo de la charla tenga una lógica, me va a ser mucho más fácil seguirlo, porque naturalmente de acá voy a ir acá. Y de acá voy a ir acá. Y no hay manera de ir a otro lado más que ahí. Entonces, si yo me olvido, Pau, por ejemplo, que estábamos hablando, no, no tengo que volver, puedo seguir. Y si en ese momento puntualmente me olvidé de ese concepto, yo sigo y confía que en algún momento ese que te faltó va a venir y lo vas a poder contar después. Vamos a suponer que yo les quería decir en la parte del inicio que la mejor manera de empezar era con una pregunta, como empezamos ahora. Y yo ahora estoy en este final. Bueno, pero yo en algún momento puedo recuperar algunos de los conceptos que estuvimos hablando y les puedo decir, pero no se olviden que la mejor manera es la pregunta. Y lo compartí igual. Y nadie se dio cuenta que no iba en esa parte. Nadie me dijo, che, me parece que no va eso ahí. No, porque toda mi charla tiene un sentido. Y cuando uno tiene un hilo conductor, el concepto que va antes o después, se puede seguir compartiendo de la misma manera. Entonces, ojo que no aprenderse la charla de memoria no significa no saber exactamente lo que tengo que contar. Es manejar el tema. Es esto que estamos hablando. Y cuando ustedes practiquen, se van a dar cuenta que no les va a salir siempre igual. Es más. A mí me da mucha cosa, cuando yo la practico me sale divina, la vuelvo a practicar y no me sale exactamente igual que esa divina que me salió, pero voy a poder compartir la idea, voy a poder compartir los conceptos. Me va a salir como ese día me tenga que salir porque además no somos las mismas personas todos los días. Entonces también permítanse no ser la charla perfecta en el día que la tienen que dar, mientras puedan compartir la idea y con el tiempo cada vez va a salir mejor, cada vez va a salir mejor. Entonces la audiencia no sabe lo que le van a contar, no tiene el guión y no les está tomando examen. Lo que dijimos antes, la charla puede ser mucho más interesante para unos que para otros y eso está bien. Nosotros hablamos para las personas que fueron a escucharlo porque les interesa lo que tenemos para contar. Busquen una cara amigable en el público. Mi cara amigable hoy es Yani. Igual ustedes son súper amigables, así que es muy lindo charlar con ustedes también y practicar, practicar y practicar. Una vez que ustedes están trabajando en la charla, esa primera vez que hacen una práctica con cronómetro, logran llegar en el tiempo estipulado y decir lo que quisieron decir, es una cosa maravillosa. Es como, ay, lo logré. Y a partir de ahí todo mejora, porque si me salió una vez me tiene que volver a salir. Y practicar yo creo que es la mejor manera. Sí, es así, festejamos y hacemos fiesta total. Porque es más, les va a pasar que en la práctica, esto que decíamos al principio, miren, retomando conceptos, se den cuenta que hay cosas que no cuadran. Pues, ¿por qué esto me sonó raro en esta parte? No, esto no va acá, esto tiene que ir antes. No, no puedo explicar esto si no expliqué esto otro antes. Ay, pero la gente va a entender este concepto. Mi audiencia va a comprender lo que... No, antes le voy a tener que dar este concepto para que puedan entender cómo pasó y cómo superó a este concepto. Entonces, en esa práctica se van a dar cuenta si funciona y mucho más si después tienen un buen feedback. Entonces, nuestra fórmula que hemos armado todas juntas hoy acá en este encuentro. La idea con un objetivo bien claro, una estructura que va a ser muy variable según lo que yo voy a contar y cómo lo quiero contar, y la práctica con la oratoria que voy a ir encontrando. Se tienen que dar tiempo para encontrar cuál es el registro y el tono en el que más cómodas se encuentran. Y no renieguen de la personalidad que tienen, úsenla a su favor.
Si ustedes pueden comunicar con los elementos que hoy tienen, tienen que hacerlo. Ahora, vamos a limpiar de muletillas, vamos a limpiar de repeticiones, vamos a limpiar de conceptos que no se entienden, pero ustedes van a seguir siendo ustedes. Van a mejorar la forma de comunicar, pero con la personalidad que tienen, que es sumamente importante. Practiquen con amigos y cronómetros que también pueden ser nuestros amigos, aunque no nos guste. Eso es muy importante. Cuando van a dar una charla, hay que preguntar si van a tener un cronómetro. Hay gente que la pone nerviosa, hay gente que la ayuda. A mí me ayuda mucho ver el cronómetro, sé que estoy bien, ahora yo necesito ver la hora. Estamos perfectos, pero yo tengo que tener un parámetro para saber cómo voy y en qué momento estoy de mi charla, ¿eh? Esas cosas también es muy importante saberlas a la hora de preparar y practicar la charla. ¿Qué vamos a tener en esta cajita de herramientas? Yani, ¿querés contarles? Sí, dale. Agrego dos cositas de Sí. esto último que mencionaste, Ale. Hay a veces en esto de averiguar qué va a tener uno y por ahí de poder ver dónde uno va a dar charla antes, hay veces que va a haber gente que te va a estar avisando. A veces te ponen cartelitos, te quedan 5 minutos, te quedan 0 minutos, -1 te ponen porque ya le empezaste a comer a la de preguntas y respuestas. Y también cuando uno practica, en líneas generales vas a ser muy respetuoso de los tiempos porque no te va a llevar más. Si vos la practicaste y cuando la practicaste era de 15 minutos, lo más probable es que el día que las des lleve 13 o 12, porque uno está más apuradito a veces. Ese soy Justamente yo. por esto de que estás dándola, ¿sí? Entonces, si cuando vos la practicás te lleva el tiempo que tiene que llevar, es muy raro que te pases, o sea, ¿no? Y si pasa va a ser 1 minuto, 30 segundos, no va a ser mucho más y vas a estar y vas a estar bien. Y la otra es que cuando yo la practico sola, siempre las primeras veces la practico sola, Google Slide tiene una opción de con las notas de orador que tiene un cronómetro y te va tomando el tiempo de cuánto te va llevando. Entonces lo podés pausar, lo podés... entonces yo aprovecho esa herramienta para ir viendo y establecer, ay no, esto acá no fluye, tengo que modificar esta slide, paro, modifico y vuelvo otra vez. Entonces por ahí hay como estas cositas para tener en cuenta. Y ahí, Yani, también pueden hacerse ustedes su propia reunión de Zoom, la graban y después se miran. También pueden hacerlo. Es una herramienta súper sencilla de utilizar Sí, sí, y es tal para cual. ustedes. Nadie las va a ver, es algo que les puede servir también para mejorar y para ver cómo se ve la presentación y cómo fluye. Ale, te pido que dejes de compartir, así Sí, que por ahí comparto y chusmeamos un poquito los documentos que hay en la ok. cajita de herramientas. Sí. Ah, y por las dudas, si alguna vez les toca y no se los explicaron, hay como un lenguaje común en las charlas que es, cuando te hacen así, significa que tenés que redondear. Y cuando te hacen así, significa que tenés que estirar. Esta es la señal que nunca queremos ver, porque quizás pasó algo con el orador que viene y te dicen, seguí con más preguntas y respuestas. Eso puede pasar. Y si te hacen así es porque ya es en tiempo redondeando. Muy bien. Chicas, en el documento compartido, y yo también lo copié en el chat, igualmente después se lo vamos a enviar por mail, hay un acceso a un Google Drive que se llama caja de herramientas, que tiene 3 documentos. El primero es la guía de trabajo para romper la hoja en blanco, que es esta que por ahí Ale les mostró que fuimos desarrollando. Información general del evento, mi charla, mi idea, objetivo, emoción, qué quiero que se lleven. 3 ideas principales como para empezar a decir, bueno, a ver, a mí me pasa que muchas veces tengo muchas ideas para una charla y después tengo que terminar eligiendo. Sí, eso a mí me sirve esto y a veces parte de lo que charlo con Ale y me dice, pero tendrías que dar 5 charlas, Yani, en vez de una. Entonces ahí para Sí. decir, bueno, ¿cuál es la más importante para este público o la más importante para mí en ese momento? ¿No? Y acá, bueno, cómo mejoro, cómo la presento y pensando en esto, ¿no? Si la historia, la imagen, la pregunta, y el cierre. Así que esto como una plantillita, como para pensar la charla. El otro documento tiene un resumen de herramientas para dar y recibir feedback. ¿Sí? Entonces acá, eh, primero como esta cuestión de como 3 estadios. Uno es pedir feedback, muchas veces las personas no lo van a ofrecer naturalmente. Si hay muy poca gente que te va a decir, che, ¿querés que te mire la charla y que te dé feedback? Entonces por ahí pedirlo, nuestras amigas, amigos, colegas, gente de confianza,
las personas que están en Our Lady, seguro que alguien del capítulo las puede escuchar, pero pedirlo, ¿sí? Y comunicar nuestras expectativas, es decir, che, mira, no me podés ver cómo doy esta charla y me das feedback en el mensaje o en el tiempo o en este concepto de acá o en lo que sea que quieran ver. El segundo paso es, cuando alguien nos da feedback, hacerle comentarios sobre ese feedback. Es decir, sí, la verdad que esto me sirvió, pero esto no te entendí muy bien qué me quisiste decir. O, ay, che, fuiste re duro en esto que me dijiste. ¿Por qué no me mostraste primero lo positivo y después algo lindo tiene que tener mi charla? Decime algo que salió bien, ¿no? Bueno, hay un poquito de feedback sobre el feedback, ¿no? Y hacer las preguntas que nos permitan entender mejor por qué la persona nos dio ese feedback particular. Y el tercer paso, que es ya cuando uno ha entrado y ha hecho esto varias veces, que es donde por ahí decir, bueno, acá sucede la magia, que es autocriticarnos. Es poder escucharnos, es poder ver nuestras slides o los videos o el audio que nos dijo Ale y poder nosotros mismos corregirnos lo que vamos viendo, que nos gustaría mejorar o corregir. Entonces, eso por ahí, como estos 3 pasos. Después un poquito pensar qué hace a una crítica constructiva, que es una crítica, un feedback que realmente va a ser útil. Y en general tiene como 3 características. Primero es específico, ¿sí? Entonces decir, bueno, mira, Yani, la verdad que tu charla es muy larga. Vas a tener que acortar. O, Yani, mira, está buenísimo, pero estás dando tanta información, ¿por qué no sacas un poquito de acá y de acá? Que se va a entender tu mensaje igual y no vas a abrumar a quien te está escuchando. Entonces es específico, ¿qué cosa yo quisiera que mejore? El segundo es esto, ¿no? El siguiente paso, como esto de decir, cortá acá y acá, o poné 3 historias menos, o da un solo ejemplo, este me parece que es el mejor. Sí, en el cómo seguir. Y después balancear lo positivo y lo negativo. Siempre en todo lo que alguien hace hay algo positivo para rescatar. También digámoselo, no vayamos solo por lo que nos parece que tiene que corregir, sino que compartámosles las 2 cosas. Y en eso de dar feedback y de pedir feedback, por ahí es muy útil tener una rúbrica, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a enfocarnos sobre qué pedir y sobre qué dar feedback, y nosotros le proponemos esta rúbrica de 2x3, que es como positivo, negativo, le podemos poner buenísimo a mejorar, si no nos gusta por ahí esas palabras, y hacer comentarios, observar el contenido, las slides, el material, la interacción, cómo hacemos que la gente participe, ¿sí? O cómo nos relacionamos, y la presentación, que no son solo las slides, sino que es cómo uno lo dice, el delivery de la charla. Así que bueno, esperamos que esto también les sirva. A veces ir con esta rúbrica, especialmente si uno tiene que dar feedback para varias charlas o quiere asegurarse de recibir, está bueno para decir, che, mira, me interesa recibir con esto. Y uno le ayuda a quien le tiene que dar feedback, y cuando uno tiene que ser el que da feedback, también te ordena y no te olvidas de nada importante. Y el último documento es un recursos tecnológicos para armar charlas. Entonces este es un listadito de cosas que tanto Ale como a mí nos sirven para armar charla. Entonces videos, para armar videos, ¿sí? Para grabarse hablando y grabar la pantalla. Acá hay Zoom, OBS Studio, ¿sí? Acá hay varias opciones. Para editar, ¿qué software tenemos? Imágenes, bueno, ¿qué software podemos utilizar para editar imágenes? Acá para descargar imágenes con licencia libre, acá para descargar iconos con licencia libre y emojis con licencia libre. Por ejemplo, en las slides de Ale había emojis, había iconitos. Después, fuentes, la letra es importante. A mí me gusta mucho hacer cosas como con dibujos, ¿sí? A mí me gusta así los sticky, yo uso mucho eso. Y mi hijo menor dibuja muy lindo y a él le encanta hacerme los dibujos para las charlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo una que es todos con Pokémones, aunque hablo de medir impacto en comunidades. Te dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Que mi hijo me los hizo y me sirve como chiste al inicio porque según ellos yo soy un Snorlax,
que es un Pokémon que es azul, redondo, gordo, grande, que le gusta dormir siesta. Y dicen que soy igual a eso. Entonces yo inicio la charla diciendo por qué soy un Snorlax y todo el mundo se ríe y la charla fluye muy bien con los Pokémones. Pero en ese caso, cuando yo uso dibujos, me gusta usar fuentes que son como de manuscrita, como si uno dibujara también. Bueno, acá en estos lugares, todos estos proveen fuentes muy lindas, gratuitas, que se pueden poner en nuestras slides. Otros recursos, el teleprompter, por si por ahí se tienen que grabar y quieren leer el texto. ¿Sí? ¿Vieron eso? Ale, que trabaja en tele, sabe por ahí, ahí, el teleprompter. Y bueno, decir, no, mira, todo bien, Yani, pero yo no me siento segura si no sigo el guión. Se pone el teleprompter, lo leen y se graban. Subtítulos. Bueno, ahora hay muchísimas herramientas, pero bueno, YouTube genera los subtítulos de forma automática, Vimeo hace lo mismo, Zoom hace lo mismo, así que ahí siempre hay que editarlo porque todavía esas generaciones automáticas tienen errores, pero les ahorran bastante trabajo de no tener que hacerlo a mano y lo pueden usar para la transcripción de texto que Ale les comentaba que estaba bueno hacer y leerse como uno habla. Ahí van a encontrar todos los porque te los marca A todos. Todos te todos. los marca, todos. Bueno, para grabar y transcribir, también acá hay algo. Plantillas para slide. Si por ahí no están como inspiradas, es decir, che, la verdad que no sé, no se me ocurre. Presentation Go y Slide Go presentan plantillas para un montón de cosas. Si programan en R, Cuarto, que también tiene un montón de temas y está muy lindo para armar slide. Y después, como nosotros muchas veces vamos a tener presentaciones donde manejamos datos, nos podemos preguntar si hay un gráfico adecuado para los datos que yo quiero mostrar. Y entonces acá esta página que se llama From Data to Biz, no es que nos va a decir este es el gráfico mejor, pero nos va a preguntar cosas como tengo variables cualitativas, tengo variables cuantitativas, tengo de las dos, y vamos a ir como contestando en un árbol de decisión y después nos va a listar 3 o 4 gráficos que podemos hacer y nos va a proveer el código de R de ejemplo para hacer ese gráfico en particular. Así que este está bastante bueno en eso de decir, ay, che, uso siempre el de barra, uso la dona esa 3D. No, bueno, ahí un poquito a ver cuáles son posibles gráficos para utilizar. Y obviamente invitamos a, si tienen más herramientas y más cosas que usan, si nos la comparten buenísimo y vamos extendiendo esta cajita de herramientas. Y después finalmente en el documento compartido están todos los videos completos de los ejemplos que Ale le mencionó sobre apertura y cierre de charlas. Así que bueno, eso es lo que tenemos ahí. Exacto. Bueno, y ahora nos queda un espacio muy cortito, si quieren, de preguntas y respuestas. Esto también, por supuesto, que se los vamos a compartir, pero es momento de preguntar si quieren preguntar algo. Y también por ahí Yo sí. quería... Ay, perdón. No, no, que te quería decir, Ale, ¿querés sacar la slide y nos vemos las caras Sí. mejor? Ahí está, genial. Yo quería saber si nos puedes compartir tu email. ¿El mío? Sí, Sí, por supuesto. ¿Ya se los escribo? dale, gracias. Sí, claro que sí. Ay, aprovechar el espacio para decir que me pareció tremenda charla y terrible Mm. herramientas para nosotros que trabajamos con datos, ya sea para presentar análisis de datos, proyectos, papers, o sea, me pareció espectacular. Ay, Eh, gracias. Qué lindo que me den ese feedback, porque yo dudaba mucho. Fue Yani la que me convenció, porque yo le decía, Yani, estuviste muy bien. por eso le agradezco tanto, porque yo considero que no importa en el ámbito donde uno trabaje, aprender a comunicar ideas puede determinar el éxito o no de un proyecto. Creo que esa es la Total, clave, en el ámbito que estemos. Y creo que aprender a comunicar lleva tiempo, pero total. si uno encuentra las herramientas es más fácil. Así que gracias, Pau, por eso. Bueno,
las invitamos. Sí, sé que para muchas ya es muy tarde, pero hay en el documento compartido un formulario para que nos den feedback, sobre todo, además de lo que les gustó y lo que podemos mejorar, si tuviéramos un nuevo encuentro, ¿en qué les gustaría que trabajemos? ¿Qué necesitarían de una comunicadora para poder mejorar esto que vos decías, Pau? Así que si tienen un tiempo, les voy a agradecer un montón porque me va a servir mucho para poder armar charlas que sean pertinentes para lo que ustedes necesitan. Dale, Y cómo espectacular. agradecerles este espacio y este respeto. Estoy feliz, sépanlo. No, de agradecerte a vos. Muy buen empuje de Janina, la verdad que viste ahí el nicho y estuvo divino. Sí, yo me sumo al agradecimiento de Pau. Este, me encantó. No venía preparada para como una interacción así tan mano a mano, me re gustó. Y me parece recontra útil, más allá de que de si organiza, o sea, si nos toca dar charlas, creo que más por mi lado lo veo más para las presentaciones que uno tiene que hacer de todo, en lo que decía Paula, de, yo qué sé, las tesis, los trabajos que uno hace, los proyectos, y no siempre es sencillo comunicar lo que sea que uno tiene que comunicar. Así que nada, me llevo esa caja de herramientas que la voy a agarrar con una fuerza. Así que muchas gracias. Qué lindo, Ceci, gracias. Sí, muchísimas gracias, Ale, también. Quería expresar mi agradecimiento porque también me pareció muy buena tu presentación. Mira, tan buena comunicadora que eres que nos has hecho hablar a todas, que estábamos tan calladitas al inicio. No queríamos Yo al decir ni una principio palabra. dije, ay, ¿será que no les está gustando? Yo pensaba, no, son muy cálidas, de verdad, las tres. Y confíen que son buenas oradoras. Así que si lo trabajan, van a conseguir el proyecto que quieran. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Si no hay más dudas y consultas, por supuesto, están liberadas. Yani, ¿querés cerrar vos? No, buenísimo, muchas gracias por la participación. Esto fue como una apuesta porque de nuevo la TINR por ahí va hacia las cosas más técnicas, pero como dijimos en algunas de las cosas que compartimos, los datos no hablan solos, así que nos parece importante incorporar estas cosas. Nosotros en el programa de campeones de AeroPensai, que les invitamos a participar y a aplicar si quieren. Ahora en enero vamos a abrir otro llamado, va a ser completamente en español. Tenemos parte del entrenamiento, tiene que ver con estas habilidades, no solo con hacer paquetes de R, sino también con el outreach y demás. Así que bueno, nada, invitadísimas si les cuadra que revisen y se presenten. Y bueno, y las espero verlas en el resto de las actividades. ¿Sí? Mañana ya arranca conferencia a conferencia, así que vamos a tener keynotes y charlas hasta el viernes. Todavía tienen tiempo de registrarse si aún no lo hicieron. Va a estar abierto hasta mañana a las 8 de la mañana, hora de Argentina. Y bueno, ya después, si no, por YouTube. Así que nada, hermoso Ceci conocerte, re lindo Paula y Linda verlas de vuelta. Y bueno, hermanita, genia total. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, chao.